el subsecretario de Salud, Gatell, compareció ante el Senado de la República y el día de hoy reconoció que hay una subestimación en las cifras que el gobierno federal ha manejado ante la sociedad mexicana. Este es un tema muy delicado porque inicialmente nos había dicho que el nivel de fallecimientos derivados del COVID-19 rondaría entre 6, 7 y máximo 8,000 personas. El día de hoy nos dice que nos preparemos porque el nivel de decesos seguramente llegará a 30,000. Estamos hablando de incrementos del 400%, lo cual evidentemente preocupa a todas las personas. También, por otro lado, el comportamiento de la información que se ha dado a las unidades productivas ha sido con mucha ambigüedad, con mucha incertidumbre, con muchas lagunas. Apenas el día de ayer, la secretaria de Gobernación, en reunión con gobernadores, les dijo, habrá un solo semáforo para la reapertura de actividades y ese semáforo será a nivel federal. Será la federación la que lleve ese control. Evidentemente hubo reclamos a nivel país y hoy ya el gobierno federal cambia nuevamente de postura y dice que no, que los semáforos lo habrán de determinar en cada una de las regiones los gobernadores. Este tipo de manejo de la información genera mucha incertidumbre, genera muchas ambigüedades y en los comunicados y demás información que dan a conocer quedan siempre algunos aspectos de duda. Sin embargo, es muy importante que todos tengamos muy en cuenta que sí hay una ruta a seguir para el reinicio de actividades. Sí hay un programa conceptualmente diseñado para que las empresas reinicien operaciones. Pero ese programa del gobierno federal está compuesto básicamente por un sistema de semáforos en el que la región que se encuentre en semáforo color rojo únicamente podrán reanudar actividades o estar en actividades o estar las empresas laborando las consideradas esenciales. Y toda la demás actividad deberá estar restringida al 100. Y luego viene otro semáforo, el semáforo naranja, en donde se empieza a flexibilizar para que gradualmente cierto tipo de industrias, cierto tipo de empresas puedan reanudar actividades, pero nada será como antes. Reanudarán actividades siguiendo una serie de protocolos, una serie de políticas temporales que serán obligatorias. Por darles un ejemplo muy elemental, muy básico. A las áreas de acceso de la empresa, tener algunos túneles de sanitización, tener medidores de temperatura, tener gel antibacterial, tener tapetes sanitizantes y desde luego tener líquido y mecanismos para sanitizar las suelas del calzado del personal. Y el personal como tal no podrá usar, los caballeros no podrán usar bigote, no podrán usar barba. ¿Por qué? Porque nos dicen que estos son reservorios del virus. Y desde luego, las damas no podrán usar aretes, los caballeros no podrán usar relojes y toda clase de bisutería a la que las damas y los caballeros en el pasado estábamos acostumbrados. Van a cambiar muchísimas cosas. Los protocolos de distanciamiento dentro de los centros de trabajo de 1,5 metros, no es que tengamos más o menos
la idea de que sí estamos a 1,5 metros de distancia del trabajador de enfrente, del trabajador de al lado y del trabajador atrás. No. Tendrán que estar demarcados físicamente, hagan de cuenta, un rayado de las áreas de trabajo que acredite que estamos cumpliendo con esa distancia dentro de los centros de trabajo. Y por otro lado, las líneas de producción en donde un trabajador está frente a otro y no será posible mantener esa distancia de 1,5 metros porque ya están las líneas de trabajo así diseñadas, entonces se tendrá que poner algunas mamparas, algo que evite que cualquier persona pueda tener una filtración de saliva hacia el compañero de enfrente. Pero lo mismo va a ocurrir en muchas otras áreas en las que se va a requerir que todas las empresas, antes de reiniciar actividades, revisen el protocolo que les sea aplicable de acuerdo con el tamaño de empresa que es, de acuerdo con el número de empleados que tiene. Que a través de la Comisión de Seguridad e Higiene forme un grupo de líderes que se enfoquen fuertemente en la capacitación del personal. Y por otro lado, como nunca, la empresa tendrá que invertir en programas muy fuertes de prevención de la salud, de el medio ambiente, cuidar la ventilación en las áreas de trabajo y algo fundamental, preocuparse por la salud, no solamente biológica, sino también la salud mental de los trabajadores. En esta pandemia se han detonado nuevas enfermedades de tipo mental, como la ansiedad, como el insomnio, y de antes ya traíamos el estrés y traíamos la depresión. Y de tipo biológico traíamos la diabetes y otras enfermedades. Hoy día, dentro de todo el esquema de protocolos, hay una serie de medidas que las empresas tienen que adoptar, tienen que asumir para tratar de atender estos problemas que antes eran como problema del trabajador, hoy serán parte también del problema de la empresa. Otro color de semáforo es el semáforo amarillo. Cuando hablamos ya del semáforo amarillo, quiere decir que ahora sí la curva de contagios ya verdaderamente va a la baja. Ahora sí, el aplanamiento va en descenso. Pero lo que necesitamos llegar es al semáforo de color verde. El color verde es que ya se podrán reanudar todas las actividades. Cuando se llegue a esa etapa, vamos a estar prácticamente viviendo en una nueva normalidad. Próximamente les vamos a dar una plática exclusivamente sobre ese tema, la nueva normalidad, en la que el primer postulado es nada será como antes. Y desde luego, el día de hoy lo que a todo mundo nos interesa es saber si vamos a poder ya regresar el próximo lunes a trabajar. El 1 de junio. Ya todo mundo se reintegra. Son las preguntas. Hoy he recibido 3 consultas, una telefónica y 2 por correo, de que si ya reabren las empresas normalmente el próximo lunes. Les dijimos, no. Tienen que escuchar la plática de esta tarde porque el licenciado Austraberto Bañuelos, que es un estudioso del tema y que está él inmerso en los temas de la capacitación empresarial, nos va a compartir hoy precisamente cómo es el proceso gradual de reapertura de las empresas y cuáles son sus etapas, en cuál etapa nos encontramos en este momento y sus recomendaciones, desde luego, que él tiene con su amplia experiencia. El licenciado Austraberto Bañuelos ya ha estado con nosotros en el programa de televisión por cable, cuando lo emitíamos aquí desde Tijuana, por UTV, y ahora se reintegra a través del canal de YouTube que tenemos. Las personas que no han escuchado las pláticas anteriores, los invitamos a que se suscriban al canal de Educación Financiera TV1, en donde podrán ver las pláticas que se han dado desde principios de abril, semana a semana.
El licenciado Extraverto Bañuelos es licenciado en Derecho. Además es licenciado en Economía y su práctica profesional ha sido 100% en el ámbito empresarial, en las líneas de capacitación. Y es la persona que hoy nos acompaña para compartir con ustedes este interesante tema sobre la ruta para el reinicio de actividades de operaciones de las empresas. Sus preguntas pueden ponerlas en el chat, pueden mandárselas por correo directamente al licenciado, ahí les va a dar su correo al final, y también nos las pueden dirigir a nosotros en ASAP para que le demos seguimiento. El material que el licenciado ha preparado para esta plática se los podemos hacer llegar, para lo cual los invitamos a que se suscriban al canal Educación Financiera TV1. Bienvenido, Extraverto. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Buenas tardes, David. Estamos contigo. Pues estamos aquí agradeciéndote la invitación y la oportunidad de compartir estas experiencias, esta información que todos los días tenemos que estar revisando a efecto de dar orientaciones a las empresas sobre qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que está ocurriendo en este tema. Efectivamente, así le llamaron la nueva normalidad las autoridades federales. Y tú lo apuntabas hace un momento. De los dos conceptos, nueva y normalidad, lo más alto, lo más impactante es lo nuevo. Lo nuevo significa diferente. No va a ser igual. Definitivamente vamos a vivir condiciones muy diferentes a las que vivimos hasta febrero. Y esto va a ser seguramente en todo el mundo, donde nos han cambiado nuestros hábitos, nuestras costumbres, y eso nos va a impactar en todos los aspectos, como tú apuntabas, el emocional y el económico, que a su vez va a repercutir, va a impactar nuevamente en lo emotivo, porque no encuentro cómo van a poder solucionar sus problemas tantos desempleados. Estás anunciando que hay más de 1.400.000 personas del ámbito formal que se quedan sin trabajo. Es 1 millón y fracción de gente que come igual que nosotros, que viste igual que nosotros, pero no va a tener ingresos. Y hay que pensar seriamente ese grupo qué es lo que va a hacer y de algún lado va a buscar solucionar sus problemas. Mi preocupación es de que se acerquen mucho a la delincuencia, van a ser quizá delincuentes por necesidad, no por que tengan una formación de malas personas. Esa va a ser parte de la nueva normalidad que nos vamos a enfrentar. Ya lo anunciaste, próximamente se va a tener un tema pues con diferentes enfoques. Sí es importante que todos estemos al tanto de lo que nos va a ir ocurriendo. Sí, si estamos hablando de un reinicio, quiere decir que hubo un momento en que la actividad se paró, se detuvo. Y esto, pues los antecedentes los tenemos cuando desde diciembre del año pasado en China aparecieron estos brotes de esta enfermedad y se lo comunicaron a la Organización Mundial de la Salud. Dijeron, esto es un virus desconocido, aparentemente fue originado en un mercado de animales salvajes en una ciudad llamada Wuhan, que está alrededor de cerca de 2.000 kilómetros al sur de Pekín, en China. Se expandió rápidamente y al 30 de enero la Organización Mundial de la Salud la declaró como una pandemia. Se siguió propagando. En México, el primer muerto se registró el 19 de marzo. Nada más me puse hoy a buscar información y al día de ayer y al día de hoy, datos proporcionados por la Universidad Johns Hopkins, que tiene una página donde está recabando toda
Esta información, minuto a minuto, nos decía que en el mundo, al día de hoy, habrían muerto 352.674 personas. En Estados Unidos, 99.674. Me voy a brincar a otros países y me voy a México, 8.134. Me llamó la atención el dato de China. China, 4.638. El país donde se inició la pandemia, el país donde tiene 1.300, 1.000 no sé cuántos millones de habitantes. La cantidad de muertos es prácticamente la mitad de los registrados en nuestro país, donde tenemos alrededor de 130 millones de habitantes. Ellos, con 10 veces más, tienen la mitad de muertos por este contacto. Pues son datos que obligaron a los países, a los gobiernos de todo el mundo a empezar a dictar medidas para evitar su propagación, y así en el caso nuestro, en el caso de México, desde el 24 de marzo se emitió el primer acuerdo de la Secretaría de Salud, donde se emitieron medidas preventivas, y estas en un principio fueron hasta el 19 de abril, donde se dijo hay que evitar la asistencia de personas que se llaman, que ya ahora identificamos como vulnerables, a centros de trabajo. Y en ese momento, en el acuerdo, la Secretaría indicó que serían con goce de sueldo y demás prestaciones. Luego, allí en ese día, en esa fecha, el 24 de marzo, se inició propiamente la controversia, las dificultades de los abogados para ubicar la suspensión de actividades de los trabajadores dentro de un esquema, dentro de algún supuesto previsto en la Ley Federal del Trabajo. Y todos dijimos, pues lo que está considerado en la Ley Federal del Trabajo es que se decrete una contingencia sanitaria. Si esto se decreta, pues ya sabemos lo que establece la ley de que se pagará a los trabajadores que estén en suspenso hasta un mes de salario mínimo. Sin embargo, las autoridades cambiaron, no entraron en este esquema, sino que el 30 de marzo declararon que vivíamos una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Y aquí otra vez entró la discusión respecto de qué íbamos a hacer, qué tratamiento le íbamos a dar al pago de salarios. Las autoridades, sobre todo la Secretaría del Trabajo, fue muy enfática, muy insistente en señalar: todos los trabajadores que estén en suspenso deben de recibir el salario íntegro, sin establecer ningún fundamento legal, simplemente lo decían, lo estuvieron diciendo. Después, el día 31, al día siguiente, se publicó otro acuerdo donde la esencia de ese documento fue establecer cuáles eran las actividades esenciales, aquellas actividades que podían seguir operando, y se había ampliado el plazo de contingencia del 19 hasta el 30 de abril. Se agregaron 11 días más en que íbamos a vivir en esas condiciones, limitándose otra vez las actividades consideradas no esenciales. Y aquí también entró mucha controversia porque la autoridad federal, el gobierno federal, incluyó dentro de las actividades esenciales todas las que tenían relación con sus programas sociales. Demagogia total, demagogia pura, todas las actividades administradas, soportadas, dirigidas por el gobierno federal también entraron como esenciales, y las autoridades estatales empezaron a cerrar todo aquello que consideraban no esencial. No entraron en una política de acercamiento, de entendimiento, de razonabilidad, sino que parecía una competencia de ellos para ver cuántas empresas lograban cerrar.
Y así aparecía en la página de la Secretaría del Trabajo de Baja California. Todos los días, hoy, la cantidad de empleados enviados a resguardo son 40,000, 50,000, llegaron cerca de 70,000 trabajadores cuyas empresas les fueron cerradas. Luego, el día 21 de abril se volvió a emitir otro acuerdo donde ya no, el plazo se amplió hasta el 30 de mayo, o sea, otro mes más, pero se anticipó ya de que habría un inicio de actividades a partir del 18 de mayo de este mes en algunos municipios. Ese fue el anticipo. Luego, los días 14 y 15, se publicaron lo que se llama la estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas. Aquí me llama la atención el orden en que lo publicitan. Primero las sociales, las educativas y por último las económicas. No sé si esto de alguna manera refleje cuál es la percepción, el entendimiento, el gusto que tiene la autoridad federal respecto de las actividades que se desarrollan en la sociedad, dándole prioridad a las sociales, luego las educativas y por último, porque no tienen otra, a las económicas. Y de este punto de la estrategia para la reapertura de las actividades es donde propiamente vamos a estar platicando. Desde antes, ya lo había señalado, empezamos a tener problemas, sobre todo por la actitud, por las acciones de las distintas autoridades. Tuvimos una discrepancia de criterios dentro de las mismas secretarías. La Secretaría del Trabajo tenía un criterio diferente en Tijuana respecto de lo que hacía en Mexicali. Luego, diferente respecto de la Secretaría de Salud y luego diferentes entre los niveles de gobierno. El gobierno municipal decía una cosa, el estatal otro y el federal otras acciones. Entonces, todo eso ubicó a las empresas en una situación de incertidumbre, de inseguridad, que se ha seguido todavía viviendo y algunos más adelante lo vamos a comentar respecto de los lineamientos que actualmente estamos tratando de entender, de que todavía existe esa inseguridad, esa falta de precisión por parte de las autoridades. Cuando se estableció cuáles eran las actividades esenciales, se olvidaron de que ya tenemos varios años en que estamos viviendo en una economía globalizada. Ya no son economías cerradas. Y muestra de ello es nuestra ciudad. Aquí tenemos empresas que vienen de diferentes partes del mundo, haciendo a veces partes minúsculas, pero de mucha importancia porque forman parte de un producto final. Igual que la pandemia por el coronavirus, que también no respetó fronteras, igual la economía se mueve globalmente. Y esto no lo entendieron las autoridades y se dedicaron a cerrar empresas si no estaban expresamente, claramente tipificadas como del servicio médico. Y aún así es muy recordada la actitud de nuestro gobernador cuando cerró una empresa maquiladora dedicada a productos médicos. Fueron muy drásticos, muy severos las posiciones de las autoridades en este sentido. Tampoco consideraron que aún en aquellas empresas no esenciales, con actividades no esenciales, había actividades o puestos de trabajo que deberían de seguir en actividad. Por fuerza, toda vez que el gobierno federal no dispensó el pago de impuestos, no dispensó el pago de salarios. ¿Quién lo debía hacer? Necesariamente empleados, trabajadoras, ejecutivos de las empresas, aún aquellas consideradas como no esenciales. Ellos deberían de seguir trabajando y no hicieron ninguna referencia. Sin embargo, lo siguieron haciendo a través de lo que se conoce como el teletrabajo. Luego después, dentro de la historia que estamos contando, el 6 de abril se publicó otro acuerdo donde se hizo una ampliación de las actividades esenciales, hablando de la producción de acero, cemento, vidrio
y de las empresas prestadoras de servicio de tecnología. Básicamente, eso fue lo más que se hizo en la ampliación, definición de actividades esenciales y hasta allí nos quedamos. Se vivió, lo más fuerte fueron esos dos aspectos, la falta de definición de actividades esenciales y la discrepancia respecto de cuándo y hasta dónde debíamos de pagar salarios. Cuanto a los salarios, ya a este momento, a esta fecha, ya la ley quedó rebasada. La Ley Federal del Trabajo contempla la posibilidad, en caso de contingencia sanitaria, pagar hasta un mes de salario mínimo. En caso de suspensión por causa de fuerza mayor, el sueldo de los trabajadores sin que rebase su salario en un mes. Igual, ya desde el 24 de abril, empezamos desde el 24 de marzo. Entonces, al 24 de abril, aquellas empresas que cerraron desde esa fecha ya rebasaron, ya quedaron fuera de los supuestos contemplados en la Ley Federal del Trabajo. Ahorita ya lo que hagamos realmente corresponde a decisiones muy particulares de cada empresa, salvo aquellas empresas que las lleguen a cerrar, que no sean esenciales y que no llegaron a completar un mes de suspensión. Pero hasta este momento, el grueso de las empresas que cerraron operaciones desde el 24 de abril, pues ya no tenemos ningún soporte en la Ley Federal del Trabajo para determinar cómo le vamos a pagar a los trabajadores. Queda en una decisión muy particular, dependiendo de sus capacidades y de sus políticas respecto de este punto. Después de todo eso, ahora lo más reciente, lo que estamos viviendo, son los acuerdos que se publicaron el 14 y 15 de mayo. En estos se establecieron las estrategias de reapertura. 3 días después, el 17 de mayo, se publicaron los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. En estos documentos, básicamente podemos encontrar las partes en que se va a dividir el proceso de retorno. En cuanto a tiempos, se fijaron 3 etapas. Las vamos a mencionar seguidamente. Luego, algo importante, se agregó como actividades esenciales a aquellas empresas dedicadas a la minería, las empresas dedicadas a la construcción y las empresas dedicadas a la fabricación de equipo de transporte. Estos 3 giros, estos 3 grupos de empresas entran ya a ser calificadas como esenciales. Y luego, otro punto interesante es que se establece un sistema de alerta sanitaria. Este sistema está diseñado a base de semáforos por regiones y este va a tener aplicación a partir del 1 de junio, a partir del lunes próximo, donde se establecen las líneas, las posibilidades de reinicio de actividades para aquellas empresas no esenciales. Se estableció algo que no había aplicado para las empresas esenciales que nunca dejaron de operar o aquellas que acreditaron que eran esenciales, que ahora las de la minería, la construcción y las fabricantes de equipo de transporte obligatoriamente deben de llenar y cumplir con los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria que se publicó el 17 de mayo. Si no los cumplen, si no se revisan, la empresa corre el riesgo de que sea clausurada, multada. Entonces sí es importante que estos 3 giros estén pendientes de correr todos los trámites que se están publicando, que ya están publicados en las páginas de la Secretaría de Salud. Hay una página especial, una plataforma especial para registrar las actividades de estas empresas. Las 3 etapas que mencioné que están contempladas en los lineamientos abarcan, una ya inició desde el 18 de mayo, está a punto de finiquitarse ahora el día
31. A partir del 18 de mayo se estableció la posibilidad de que algunos municipios que no tenían contagios de esta enfermedad y que los municipios vecinos tampoco la tenían, pudieran reiniciar plenamente sus actividades. Y el día 17 se dio la relación de esos municipios que fueron 324 en 14 estados. Fundamentalmente son municipios asentados en las partes altas de las sierras mexicanas. Ellos ya tienen luz verde para que reinicien actividades. Las empresas de esos municipios ahora se enfrentan ante las decisiones de los gobiernos estatales. Algunos de ellos han dicho no, tampoco se los vamos a permitir hasta que cambien condiciones más benignas. Esto está ocurriendo en cuanto a los municipios con luz verde, que ya pueden iniciar actividades. Luego la segunda etapa es la que abarca desde el 18 de mayo, ya inició y concluye este fin de semana, el 31 de mayo. Es una etapa en la cual todas las empresas, las no esenciales, lógicamente, deben de prepararse para la reapertura. Deben de elaborar una serie de protocolos a efecto de que puedan iniciar a partir del 1 de junio sus actividades. Precisamente ese día, 1 de junio, se reinician las actividades conforme a lo que les indicaba hace un momento, a través de un sistema de semáforo por regiones. Originalmente se dijo que este semáforo sería el gobierno federal quien estableciera el control. Luego los gobernadores dijeron que ellos, y la Secretaría de Gobernación le dijo que no, y en fin. Hace un momento José nos comentaba de que se va a dejar otra vez a los gobiernos de los estados a que lo definan. Pero lo cierto es que podríamos, sujeto a varias condiciones, iniciar algunas actividades el 1 de junio, dependiendo del color, esto es muy importante, dependiendo del color que tenga asignada nuestra zona. Anticipadamente, nuestra zona Baja California tiene semáforo rojo, si no es que guinda. No vamos a iniciar operaciones totalmente el día 1 de junio. Van a estar muy limitadas. Yo creo que vamos a tener que esperar todavía algunas semanas para que plenamente o parcialmente inicien actividades. Respecto de los 324 municipios que van a iniciar o que ya debieron haber iniciado actividades, el grueso está en Oaxaca. Fuera de eso corresponden a 14 estados, pero de lo más cercano que tenemos aquí nosotros, pues en Sonora son 16. Fuera de eso, ya estamos propiamente en el plan de retorno en la segunda etapa, lo que inició el 18 de mayo y que podría terminar el 31. Lo cierto es que en el caso de zonas nuestras como Baja California, que seguramente vamos a mantenernos todavía 1 o 2 semanas con luz roja, pues vamos a seguir en el plan de retorno, en preparación al retorno. Aquí para esto tenemos que determinar si nuestra empresa es de las nuevas esenciales, que ya lo mencionábamos, la minería, la construcción y las que se dedican a fabricantes de equipo de transporte. Las no esenciales tenemos que ver también cómo las vamos a clasificar. Debemos de clasificarlos por tamaño porque existen algunas reglas específicas según el tamaño de las empresas. De acuerdo con la clasificación que hace la Secretaría de Economía, tenemos 4 grandes clasificaciones de empresas. Me voy a concentrar en lo que es
las más numerosas, que la de la industria. Las micros son aquellas que tienen hasta 10 trabajadores, la pequeña de 11 a 50, la mediana de 51 a 250 y la grande más de 250 trabajadores. El grueso de las empresas importantes pues son las grandes en este concepto de más de 250. Y esto es importante porque se va a establecer un proceso de evaluación. Hay una lista de acciones que debemos de tener según el tamaño de nuestra empresa. Esto viene en los lineamientos que se dieron a conocer. Lo vamos a comentar un poco más adelante. En las plataforma que da el gobierno federal se establecen varios requisitos que deben de llenar las empresas según su tamaño. Allí lo pueden ustedes localizar en la página nuevanormalidad.gov.mx y viene cuáles son los requisitos según el tamaño de las empresas, de micro y pequeñas empresas, de medianas empresas, de grandes empresas, y luego una serie de medidas interesantes respecto de la medidas de prevención de contagio, promoción de la salud, etcétera. Una serie de recomendaciones que vienen en la página del gobierno federal, que está, como les dije, que se llama nuevanormalidad.gov.mx. En el caso de las empresas que mencionamos originalmente, que son las que van a ser nuevas empresas esenciales, que podrían iniciar el 1 de junio, pues ellas sí deben de llenar todo un protocolo de información, meterse en la página que les indiqué, llenar, son muchísimas preguntas, mucha información que deben de presentar y supuestamente la respuesta la debe dar la autoridad en un plazo no mayor de 72 horas. He recibido información en el sentido de quién ha presentado la información y todavía la autoridad no responde. Entonces, el caso complicado es para estas empresas que tienen necesariamente, estoy hablando de la minería, la construcción y la fabricante de equipo de transporte, deben de esperar a que la autoridad les responda. Hay todo un procedimiento, curiosamente, en estos días pasados que estuve preparando el material, había hasta 10 puntos respecto de los cuales debían de complementar estas empresas. 10 pasos que contemplaba este procedimiento. Hoy, cuando estaba checando la información, encontré que ya tiene 27 pasos. Entonces, vale más que lo hagan rápido, antes de que mañana pasado ya sean más, porque les van a ir complicando la existencia en el trámite de este registro. Es importante que le hagan. Recuerden, estas empresas, la construcción, la minería, la fabricante de equipos para transporte, necesitan la aprobación por parte de la autoridad para reiniciar actividades. He visto por allí algunas empresas de estos giros que están trabajando. Sean cuidadosos porque si nos clausuran, el proceso de reapertura no es fácil, no es rápido. Es conveniente que lo estén monitoreando. Hay algunas preguntas y respuestas. Es importante estarse metiendo en las páginas, en la información que proporciona la autoridad para determinar hasta dónde debemos de presentar información, quiénes no. Hay empresas que no son de estas 3 grupos que preguntan si deben de presentar la información. No.
No, solamente las empresas de la minería, la construcción y las fabricantes de equipo para transporte. Solamente. Y hay un procedimiento de que se presenta y la autoridad tiene, como les decía, 72 horas supuestamente para contestar. En ese plazo, en ese término, la autoridad debe dar por contestada. Desafortunadamente no hay ninguna indicación. ¿Y qué pasa si no me contestan? Pues si no contestan, debemos pensar que no necesariamente que fue negada, sino tenemos que esperar a que se autorice, porque podríamos caer en una situación irregular y motivo suficiente para que las autoridades locales pudieran llegar a clausurarnos. Hoy precisamente veía una nota en un periódico local, no sé si José nos permita decir el nombre, es de color verdecito, es el periódico Frontera. En la página 9, sección Tijuana, viene una declaraciones de la secretaria de Desarrollo Territorial, Patricia Peterson Villalobos, donde dice que además de que estas empresas, estamos hablando sobre todo de las constructoras, presenten y llenen toda la documentación, obtengan por parte de la autoridad federal su autorización, deberán también pasar al municipio. Es lo que dice aquí. Dice, una vez que les sea validado este protocolo, tendrán que notificar al ayuntamiento sobre el reinicio de la obra que estuvo detenido durante los pasados meses. Esto es una obligación no contemplada, es algo que se les ocurrió a nivel municipal. Entonces, es conveniente que lo tomen en cuenta. También dice, por último, no le voy a leer la nota completa, dice, por último, la funcionaria advirtió que los que incumplan podrían ser acreedores a una suspensión de obra y multas económicas dependiendo de la gravedad. Y luego que van a hacer también un operativo especial con sus inspectores, especialmente aquellas de casa habitación, en donde existe mayor irregularidad. Yo sacaría como conclusión, la autoridad municipal va a aprovecharse de estas circunstancias para obtener ingresos adicionales. No es una actitud de apoyo a las empresas, no es una actitud de tratar de sacarlos del problema, sino de complicarles su existencia. Yo siento que la autoridad municipal, la del Estado y la federal deberían de estar en estos casos viendo qué problemas tienen para poder, sobre todo este tipo de giros que están ahorita ya recibiendo la autorización para iniciar, siempre y cuando llenen y obtengan la autorización, recibiendo el apoyo de los 3 niveles. Es más importante que estas empresas estén en actividad a la multa que pueda recibir los gobiernos de los estados. Es importante que se establezca un apoyo a ellos, decirles, miren, nosotros les ayudamos a llenar estos formatos, a resolver estas dudas, pero vamos a iniciar actividades. Sin embargo, lo que hemos visto desde un principio es una actitud de estarlas golpeando a todas las empresas. Fue más la intención de cerrar que de apoyar. Les comentaba hace rato el caso de una empresa dedicada a productos médicos que fue muy sonada por el gobernador de que ordenó su clausura. Tuvieron que implementarse una serie de conexiones y que se pudiera abrir, a pesar de que por su actividad de entrada claramente era esencial. Desafortunadamente no ha habido un apoyo por parte de las autoridades, ha habido más una actitud de golpeteo hacia las empresas todas del Estado. Si están cometiendo alguna irregularidad, pues hay que ayudarlas, hay que orientarlas, hay que apoyarlas, indicándoles qué es lo que deben de hacer y no llegar a la clausura. Algunas empresas chicas he sabido que las cierran, les ponen el sello de clausura, las multan, pagan la multa, pero no regresa la autoridad a quitar el sello. El propietario no lo puede hacer porque se estaría metiendo en un problema mayor. Entonces aquí sí necesitamos
pero muy fuerte, un cambio de actitud de las autoridades de todos los niveles en apoyo a la actividad económica. De por sí vamos a estar muy golpeados y con estas acciones, con estas actitudes, se va a acrecentar el problema, se va a agudizar el problema. En el caso del cuestionario que deben de llenar estas empresas de la minería, de la construcción y la fabricante de equipo de transporte, hay empresas de otros giros que han preguntado si la deben de presentar. No. Y allí viene precisamente en una página de la propia que ha puesto en servicio la autoridad federal, donde en este punto pregunta y responde, donde dice, ¿puedo hacer una aplicación si mi empresa no es esencial? Es importante que lo resaltemos y la respuesta dice no. Por el momento las aplicaciones serán para las actividades consideradas como esenciales de la industria de la construcción, la minería y la referente a fabricación de equipo de transporte. Así que las otras empresas no tienen obligación, hablando de las no esenciales, de llenar toda la información que se está poniendo como obligatoria para estos 3 giros. Tenemos ya la obligación, tenemos las empresas no esenciales que iniciar con un plan de reapertura. Aquí es muy importante empezar, si no lo tenemos hecho, a activar a la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, igual a la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, acordándonos que esta última es obligatoria para aquellas empresas que tengan de 50 o más trabajadores. Si no te las tenemos, pues por lo menos nombrar una persona o un comité responsable de la implementación del programa de reapertura. Es importante apoyarse en profesionales de la materia, en profesionales de seguridad e higiene. Todas las profesiones ya estamos especializados, no todos conocemos lo que debes hacer. Después tenemos el color amarillo, que es nivel medio. Se permiten obviamente todas las esenciales y se reduce, dice acá, el 40% de la actividad social. En el anterior, en el anaranjado, es 70% de la actividad social. Menciono los porcentajes porque, aunque no vienen especificado así en el lineamiento. A ver, aquí me perdí un poco. Bien. Le pido a David que si puede captar la pregunta, la intervención de la persona que lo estaba haciendo para efecto de comentarla o responderla más adelante. También es importante dentro del plan de preparación de reapertura, pues estudiar todas las recomendaciones que aparecen en el Internet. Son muchísimas recomendaciones, todas ellas son muy valiosas. Creo que todas dejan algo de apoyo, de auxilio a las empresas en esta actividad. Básicamente, todo lo que abarcan los lineamientos se sintetiza en proteger la salud, en evitar contagios y dar apoyo a los infectados. Básicamente es lo que contiene los lineamientos. Uno de ellos, los más importantes, es que todas las empresas, hablando de los patrones, esto es aquellas empresas que tengan trabajadores, deben de elaborar los famosos protocolos sanitarios. Es una de las primeras obligaciones, la más importante de las obligaciones, que los protocolos, se utiliza mucho ya esa palabra, realmente son guías, son documentos, son instructivos sobre medidas sanitarias. Ya teníamos algo en las empresas, bueno, ahora tenemos que ser más específicos en atención a la enfermedad que se está teniendo enfrente. En este sentido, la propia autoridad en la plataforma que se llama Normalidad, en la pestaña Documentos, vienen muchas guías. Es importante, valioso recabar y llegar a esa información. Vienen precisamente medidas para la promoción de la salud, para prevenir el contagio,
medidas sobre la sana distancia, sobre el uso de equipo de protección personal, en fin, todos esos tipos de actividades propias de seguridad e higiene que allí vienen ya detalladas, es importante conocerlas. Aquí me llama la atención que diariamente es muy probable, muy seguro que la autoridad lo esté actualizando. Yo entré a esta página el lunes y eran simplemente 4 o 5 opciones. Ahorita, a pesar de que está orientada para las empresas que hemos mencionado, de la minería, de la construcción y del equipo de transporte, ya en esta sección incluye también orientaciones para la hotelería, restaurantes, estéticas, granjas avícolas, instituciones bancarias que siguen funcionando, servicio de domicilio, cine, que pues es interesante, es importante conocer las guías que en ese sentido existen. Sirve mucho apoyo. De hecho, a ver si alcanzan a ver, yo bajé una donde básicamente es poner el logo de la empresa y ajustarla a las condiciones, especificaciones de cada uno de nuestros centros de trabajo. O sea, ya nos están dando algo de material hecho que nos sirve, porque sí es importante que los protocolos queden por escrito, que no únicamente implementemos medidas sin documentarlas. Sí debemos establecer, escribir y documentar estos protocolos, estas guías. Algo importante que debemos de hacer es capacitar al personal, a todo el personal. Las empresas no esenciales que no han iniciado actividades precisamente por estar en esa categoría de no esenciales, pues a fuerzas tienen que entrar y citar a aquellos trabajadores que van a ser capacitados, a los jefes de grupo, a los supervisores, para entrar en un proceso de capacitación, no de producción. No vamos a iniciar actividades sino hasta que estemos en alguna de las condiciones de semáforo que nos permitan tener actividades productivas. Pero ahorita sí pueden ser llamados a estar en las empresas todo el personal que sea necesario para recibir capacitación con las nuevas medidas que se van a implementar. Es muy importante que recabemos de los trabajadores un documento, un comprobante de que están recibiendo capacitación. Igual que lo hacíamos con la capacitación ordinaria. En este caso también es importante que los trabajadores acrediten, que nos acrediten de que fueron capacitados en estos temas de contingencia sanitaria. Aquí sí es remarcar lo que ya nos han informado, lo que conocemos a través de todas las publicaciones que se hacen en las redes sociales, en los periódicos, en la televisión sobre la sana distancia. Hay que utilizar todos los medios que podamos, videograbaciones, correos electrónicos, uso de redes sociales, en fin, todos los medios que podamos para transmitir la orientación a nuestro personal a efecto de que conozca exactamente las medidas de seguridad y de protección que se están implementando en nuestras empresas. Y, repito, recabar un comprobante de que cada trabajador fue capacitado en estos temas para enseñárselo a la autoridad en caso de alguna inspección. Dentro de esto hay muchas acciones que corresponden a áreas de ingeniería. También hay que apoyarnos en ellos, hay que readecuar los espacios y procesos productivos en función de los espacios que nos permite la autoridad, las reglas de separación entre trabajador y trabajador. Tenemos que implementar filtros de ingreso. Esto es para detectar aquellos trabajadores que pudieran tener algún síntoma de esta enfermedad y canalizarlos a su atención dentro de la empresa o fuera de ella.
También estar al pendiente de todas las indicaciones, de todos los lineamientos que dicte la autoridad competente, la Secretaría de Salud en este caso, porque estamos fundamentalmente viviendo condiciones derivadas, relacionadas con la salud de los trabajadores. Son ellos quienes deben de implementar, que lo están implementando, las medidas de protección, de seguridad a los trabajadores en esta materia y además a otros grupos sociales, no nada más a los trabajadores. Es importante tener anticipadamente, pedir a todos los trabajadores que no están laborando que nos llenen un cuestionario, que preguntándoles si han tenido contacto o ellos han padecido los síntomas de esta enfermedad. Hablando de lo que se ha difundido, que son los síntomas, la falta de respiración, el dolor de garganta, en fin, todos los síntomas que se tienen, que el trabajador nos diga si lo ha sentido. También si ha tenido contacto con personas que los hayan tenido. No se diga si ha tenido contacto con personas que han sido diagnosticadas con esta enfermedad. Y que no lo firme. Es un cuestionario importante porque hay algunos trabajadores, ya he visto en alguna empresa, donde algún trabajador manifiesta y dice, no voy a regresar a trabajador porque tengo miedo, porque alguna persona de mi familia está. Y las famosas y las benditas redes sociales se le encuentra de que está en su casa tomando cerveza con sus amigos. No habrá, faltará alguien que se aproveche y pues son acciones incorrectas que también no se deben de tolerar. Y para esto, pues las empresas se tienen que proteger, se tienen que cuidar, recabando los documentos que sean necesarios para, si hay necesidad de tomar alguna acción legal, pues esté documentada perfectamente. Hay algunas preguntas que se pueden hacer en estos, hasta lo que hemos visto en este momento. Alguna empresa que dice de Tijuana que nos pregunta, mi empresa se dedica a elaborar partes para equipo de transporte. Ya presenté toda mi información, pero la autoridad IMSS en este caso no me ha respondido. Debo esperar. Desafortunadamente, los lineamientos son muy estrictos, son muy claros en este sentido. No deben de iniciar actividades hasta en tanto la autoridad IMSS resuelva favorablemente. Luego, hay otra empresa que pregunta si deben de tener un plan o programa o tener una evidencia formal de lo que se está haciendo como empresa. Sí, debemos de tener los documentos, tanto fotográficos, videograbaciones, todo lo que podamos tener para acreditar que estamos cumpliendo, pero sobre todo que eso que estamos haciendo esté relacionado en un documento que le vamos a llamar protocolo de sanidad en la empresa. Y ya les decía, en la página de la autoridad vienen varios modelos, básicamente para cambiarles y ponerle el logo de la empresa, ponerle el nombre. Pudieran ser algunas dudas. Hay alguien que me pregunta, si ya pagué un mes de salario completo, ¿debo seguir pagando por más tiempo? ¿Cuál sería el fundamento legal? Como les decía hace rato, desde si las empresas pagaron ya un mes de sueldo, aun cuando hubiera sido por contingencia, por emergencia, ya la ley federal del trabajo quedó rebasada. Ahorita no hay nada en la ley que nos obligue a pagar, si la empresa está en suspensión de actividades, si no está trabajando. ¿Qué decisión podemos tener? Ya depende de cada capacidad de cada empresa, su capacidad, sus políticas, en fin, pero obligación no hay, definitivamente, porque ya pasó el mes
y hasta allí daba la ley. Esto se hizo desde el 2012, recordando la situación similar que vivimos en el 2009. Y precisamente 3 años después los diputados se acordaron que en el 2009 habíamos tenido una situación también similar a la de ahorita, y 3 años después, en el 2012, se hizo una reforma y se estableció como tope el pago de 1 mes de salario mínimo en caso de contingencia sanitaria. Luego, la Ley Federal del Trabajo establece otra posibilidad de suspensión de la relación laboral, que es por causa de fuerza mayor. Aquí es donde comentaba yo al principio que las autoridades nuestras hicieron una especie de mezcolanza de los conceptos, y para obligar a las empresas a que no limitaran el pago en 1 mes de salario mínimo, sino que fuera el salario íntegro, determinaron la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Pero igual en ese supuesto el tope es 1 mes de salario. Si ya lo pagamos, hubiera sido el mínimo, el completo, ya rebasamos en cuanto a tiempo lo que la ley previene. De ahí en adelante es decisión de la empresa llegar a un acuerdo con los trabajadores, explicarles que no existe obligación de hacerlo, y por ello pues la empresa pues va a determinar en cada caso qué va a hacer. No hay nada en la ley que los obligue a seguir pagando. Hay otra empresa, dice, podemos saber cuál es el criterio de las empresas esenciales. Esta empresa manifiesta dedicarse a la fabricación de uniformes industriales, batas de laboratorio y cubrebocas. Decía hace rato de que la definición de actividades esenciales fue y ha sido uno de los problemas fuertes, porque ha sido bastante ambigua. Lo recomendable es acreditar de que lo que hacemos forma parte de una cadena de suministro de equipo para actividades esenciales. El acuerdo del 31 de marzo abre más o menos esa posibilidad, porque habla precisamente de que formemos parte de cadenas críticas, y pues hay que acreditarlo. Hay que acercarse a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Salud, y acreditar precisamente que formamos parte de esa cadena y que son necesarios nuestros uniformes, nuestros cubrebocas para la actividad, para los momentos que estamos viviendo. Hay que obtener una autorización por parte de la autoridad, la que en este caso debería ser la Secretaría de Salud. Hay que hacerlo y hay que acercarnos y acreditar que lo que estamos haciendo bien puede ser parte de una cadena. Luego otra empresa dice, si nuestra empresa es proveedora muebles de cocina de la industria de la construcción, somos considerados como dentro del grupo de la construcción. No creo que la fabricación de muebles, y estoy diciendo no creo, porque no existe un criterio firme. Realmente la industria de la construcción debemos de ubicarla dentro de lo que es propiamente pues, construir casas, edificios, bodegas, etc. Los muebles de cocina habría que considerarlos si están destinadas a los edificios, etc. Porque pudiera ser, no lo estoy afirmando categóricamente, pudiera ser, toda vez que cuando se llena el formato tenemos que decir si somos proveedores, que en este caso pudiera entrar esta empresa como proveedor. Pero aquí, ¿qué me atrevería yo a decir? Llenen el formato. De entrada pienso que no, pero no vamos a perder nada si llenamos el formato, sí referimos, sí anunciamos, sí decimos que somos proveedores. Y hay una opción dentro del modelo que se está llenando para manifestar, para señalar que somos proveedores. Hay que hacerlo, no vamos a perder nada de lo que tenemos ya perdido. ¿Cuál es otra? Si mi empresa se dedica a la fabricación de uniformes, esto creo que más o menos lo comentamos porque es también otra empresa que se dedica.
hay que, dice, voy a leerlo completo para, si mi empresa se dedica a la fabricación de uniformes industriales, muchos de nuestros clientes son dedicados a actividades esenciales, farmacias, alimentos, empresas, etcétera. Podemos solicitar ser considerados como esenciales y reanudar operaciones. Sí, hay que solicitarla. Es recomendable que tengamos por lo menos una respuesta de la autoridad para reiniciar actividades, pero sí hay que solicitarla. Hay otra empresa que dice, yo soy una empresa esencial. Tiene 10 trabajadores en casa por condición de embarazo, hipertenso, obesos. Ya he pagado más de 30 días, aún sigo pagando, les debo seguir haciendo. Repito, en este tema ya la ley quedó rebasada. La ley también consideraba solamente, la ley considera solamente en el caso de la suspensión por contingencia a las mujeres embarazadas y a los menores de edad. No contemplan el resto del personal. Allí no se menciona nada de los hipertensos, no se habla nada de los obesos, no se habla nada de los diabéticos, hablando de la causa de contingencia. Entrarían, sí, como todo el grupo, como el resto de la gente, si hubiera sido causa de fuerza mayor. Pero en una y otra, el tope es un mes de sueldo. Si fue contingencia, sueldo mínimo. Si fue emergencia, el sueldo que tuvieron. Pero en cuanto a tiempo, solamente y cuando más, un mes. De ahí en adelante, pues depende de cómo andemos de recursos, cómo andemos de capacidad, y la decisión es particular. Pero legalmente ya no tenemos obligación de hacerlo. Tenemos que decírselos a los trabajadores. Y esto pues sigue siendo crítico, sigue siendo controversial, porque en los lineamientos, déjenme ver si lo encuentro un poco más adelante, me puedo encontrar algo. Lo voy a mencionar un poquito más adelante, hablando del pago de salarios. En cuanto a la segunda etapa que hemos estado tocando, básicamente es implementar medidas de seguridad, de protección a los trabajadores. Hay que utilizar y apoyarnos en especialistas, gente especializada. Seguramente lo tenemos en nuestra empresa. Tenemos que ampliar el grupo de trabajadores dedicados a vigilar las medidas de seguridad, a estar verificando que se cumplan, ver si son suficientes, estar al tanto de lo que se publica en el Internet sobre esta materia. Luego, a partir del próximo lunes, iniciaremos ya la tercera etapa, donde el reinicio de actividades va a estar condicionada al color que tenga nuestra zona, nuestro municipio. Les decía hace rato, Baja California está muy de rojo. Difícilmente vamos a iniciar el 1 de junio. Hay que esperarnos todas aquellas empresas no esenciales. La actividad esencial no la vamos a poder revisar. Sí podemos llamar a nuestro personal para establecer planes de capacitación, de diseño de nuestras áreas de trabajo, pero no vamos a poder trabajar hasta que tengamos un color diferente, por lo menos color naranja, pero mientras sigamos en rojo, en Baja California, pues no vamos a seguir trabajando. Nos preguntan, en el caso de trabajadores de más de 60 años en empresas esenciales, ¿ya deben de regresar a trabajar? En el caso, va a depender del color que tenga la zona, no de la actividad. Mientras estemos en rojo, aún aquellas empresas con actividades esenciales no pueden tener trabajadores vulnerables. Para esto, sí es recomendable que todo el grupo de los vulnerables, hablando de las personas de 60 y más,
de los hipertensos, de los obesos, de los diabéticos, en fin, de todos ellos, sí enviarlos ya desde ya, a una revisión, por parte de un médico que nos determine cuál es su situación específica particular, porque de acuerdo con lo indicado en esta tercera etapa, dependiendo del color, las personas vulnerables van a tener tratamiento diferenciado. Ya indicado, y lo repito, está prohibido, mientras tengamos rojo, que el personal vulnerable regrese a trabajar. Solamente que entráramos en un nivel de naranja, que es todavía un riesgo alto. El personal vulnerable va a regresar bajo cuidados máximos. Y luego, si llegáramos a tener color amarillo, los colores ya los había mencionado y los había señalado, José. Básicamente, los colores nos van a indicar cuándo vamos a iniciar actividades. Los colores los vamos a aplicar básicamente en dos aspectos: la utilización de personal vulnerable o la identificación de actividades que pueden regresar. Hasta que estemos en naranja, vamos a reiniciar aquellas actividades no esenciales, pero en operación reducida. Esto significa que pues, vamos a tener menos personal haciendo nuestro trabajo. Tenemos que readaptar nuestras áreas de trabajo. Y solamente es que tuviéramos nivel verde, estaríamos totalmente trabajando. Voy a irme acelerando, ya me están tocando ¿cómo eran las campanas que existían en algún programa de televisión hace muchos años aquí en Tijuana? Las personas, sí es importante que lo grueso que tenemos son con las personas vulnerables. El acuerdo del 31 de marzo sí refiere que debemos de tener de ellos un diagnóstico, o sea, no es nada más decirlo, sino debemos de contar con un diagnóstico. Por eso, repito, hay que mandarlos con médico para que nos indiquen el nivel de atención que van a requerir según el color del semáforo que se tenga en cada momento. En este punto de los vulnerables no hay nada que se mencione para pago de salarios. Insisto, ya fuimos rebasados en este sentido por la realidad. La ley no contempla más que un mes de sueldo. Hay en los protocolos, hay capítulos destinados a medidas de prevención y nada más lo voy a referir ya como parte final, porque refiere que si tenemos personas que estén con sospecha de estar con este padecimiento, pues los vamos a mandar a su casa. Y en la parte final de los lineamientos de esta parte, de este capítulo, dice, para mí, indebidamente dice, durante el tiempo que dure este resguardo, la persona trabajadora deberá recibir su salario. Aquí ya la Secretaría está hablando ya no de los vulnerables, estamos hablando de las personas que pueden ser no vulnerables, pero que estuvieran en una condición de sospecha o confirmación de coronavirus. Esto no tiene ningún sustento legal, no existe obligación patronal para ello. Recordando también que en ese punto el propio Seguro Social estableció la obligación de emitir las incapacidades médicas por este concepto en línea. Así que esos trabajadores que tuvieran algún síntoma, lo recomendable es que nuestras empresas lo canalicen y lo ayuden a obtener en vía de internet un certificado de incapacidad. El instituto le va a pagar 14 días y le va a dar el tratamiento como enfermedad general. Pero definitivamente es indebida, es impropia el señalamiento que les refería hace un momento. ¿Cómo andamos, José? Tú me dices. Aquí nos preguntan si acordamos que con el trabajador vulnerable que
no puede el trabajador el pago de un porcentaje de su sueldo o salario mínimo. ¿Cómo manejamos esto como pago de cuotas al IMSS? Ok, lo que acordemos con el trabajador, si gana una cantidad superior al mínimo y acordamos pagarle, voy a poner una cantidad simplemente como ejemplo, acordamos con él pagarle 100 pesos diarios, nada más por establecer una cantidad. Debemos recordar que ante el instituto vamos a presentar un aviso de modificación hacia la baja, es permitido totalmente, pero que las cuotas las vamos a pagar como si estuviéramos pagando el mínimo. Laboralmente le podemos pagar 100 pesos, pero al trabajador, al IMSS, le debamos a pagar las cuotas como si le estuviéramos pagando al trabajador un salario mínimo. Así que ese sería el procedimiento a seguir ante el Seguro Social. Presentar el aviso de modificación a la baja es totalmente permitido, no está limitado a que siempre sea hacia la alza. Es modificación de salario y este puede ser a la alza o a la baja. Si en estos momentos es hacia abajo, es permitido con esa limitación, no menos de salario mínimo para el pago de cuotas y puede ser menor para el pago de salarios, siempre y cuando así esté convenido con el trabajador. Recomendable que quede ello documentado. Austraberto, si nos quedáramos platicando la situación casuística y la problemática por la que están pasando las empresas, no nos alcanzarían 5 horas. Así Te recomendaría que tú ya concluyeras la presentación por respeto a las personas que se han conectado esta tarde y que David nos dé un mensaje final. Pero no sin antes invitar a todas las personas a que nos manden sus dudas directamente al licenciado Austraberto Bañuelos, que ahorita nos dará su correo, y también las pueden dirigir a SAP para que nosotros les demos algún seguimiento con la certeza de que cualquier pregunta habrá de tener su respuesta. Bien, sí, realmente lo último que podría hacer es una alerta respecto del tratamiento de los trabajadores enfermos de COVID-19, porque pudiera existir la intención de que sean calificados como enfermedad de trabajo. Es recomendable revisar los lineamientos para la calificación como enfermedad de trabajo que ya dio el IMSS, porque en esencia ya hay directrices a esto y no cualquier enfermo, trabajador enfermo, va a ser calificado como enfermedad de trabajo, sino que pues tenemos que ver las condiciones específicas de cómo se enfermó para llegar a determinar si es o no de trabajo. Si hay actividades que necesariamente pueden entrar dentro de esa calificación y son los trabajadores que están en aquellas empresas como los hospitales, las farmacias que tienen contacto constante con personal extraño, no propiamente compañeros de trabajo, y que pudieran ser infectados. Ellos pudieran, y lo repito, pudieran ser calificados como enfermedad de trabajo si llegaran a padecer esta enfermedad. Fuera de eso, en las empresas ordinarias, las que tenemos más trato, pues no debería ser calificado como enfermedad laboral. Es importante revisar la autoevaluación que viene en los lineamientos. Es una lista de chequeo, son muchas preguntas, son 79 preguntas. A las grandes les aplican todas, a las medianas y grandes 77 y a las micro y pequeñas 50 preguntas. Es importante checarlas, revisarlas, porque sirve precisamente, como su nombre lo indica, una autoevaluación de lo que estamos haciendo en medidas de seguridad e higiene sobre este problema de la COVID-19. Creo que con eso terminaría, José, salvo lo que tú nos indiques. Agradecerte nada más, Austraberto. Por ahí José David tiene algún mensaje de cierre al que le vamos a pedir, por favor, que no lo comunique. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Simplemente gracias por habernos acompañado hoy en esta charla tan amena de nuestro amigo Austraberto.
que definitivamente cada vez que lo escuchamos hablar nos deja, no sé si más preocupados, porque ya nos dimos cuenta que todas las empresas, sin excepción, tenemos mucho trabajo por hacer. Yo sí les recomendaría que hagamos caso a todas las recomendaciones que nos acaban de hacer el día de hoy, toda vez que estamos enfrentándonos a un problema desconocido para todo mundo. No hay la receta secreta para abrir una empresa, no hay el protocolo ideal para proteger a nuestro personal, pero lo más recomendable es que sigamos los semáforos que la autoridad federal, estatal y municipal ha implementado en cada municipio, en cada estado, y estemos muy al pendiente de la información oficial que se publica tanto en el diario oficial de la federación como en los comunicados oficiales de cada dependencia. ¿Cuándo puede abrir nuestra empresa? Cuando la autoridad a través de los semáforos lo permita. Y eso obviamente debe ser publicado a través del diario oficial de la federación, a través del diario oficial aquí del gobierno del estado o en la gaceta del municipio. Entonces yo los invito para que por favor nos estén acompañando. Recuerden, todos los miércoles nos estamos viendo a las 5 de la tarde en estas pláticas en vivo por Zoom. Les agradeceríamos muchísimo también recibir sus comentarios, quejas y sugerencias en el correo david@asapsc.mx. Y por favor, si ustedes tienen algún tema, algún programa en especial que gustarían que lo platiquemos aquí con algunos de nuestros invitados, por favor, nos dará mucho gusto que nos lo hagan saber. Y también para estar en mayor comunicación con ustedes y todos puedan ingresar todos los miércoles a nuestra plataforma, los invitamos a que en su celular pueden registrar nuestro número de WhatsApp de ASAP. Por favor, nos pueden registrar como ASAP al número 664-369-9221. Y así también estas pláticas ustedes le pueden dar seguimiento. Recuerden que ahorita que estamos en casa, muchas veces no sabemos qué ver en Netflix. Entonces, si no saben qué ver, por favor, conéctense a nuestro canal en YouTube. Ahí les dejamos el link aquí en el chat de esta plática. Y por favor, suscríbanse. Cualquier duda, comentario, estamos a sus órdenes, todo el equipo de ASAP, el despacho Mojica, y muchísimas gracias a Austraberto por habernos acompañado el día de hoy. Y recuerden suscribirse al canal de YouTube de Educación Financiera. Por nuestra parte, no queda más que agradecer. Por favor, envíenos sus dudas, comentarios y con mucho gusto vamos a estar en contacto y dándole seguimiento a todas sus preguntas. No queda más que agradecer nuevamente a Austraberto. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima plática. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy bonita tarde. Y la última recomendación, ya antes de que nos vayamos, tener mucho cuidado porque el refrigerador en esta pandemia es un peligro. Entonces, ese refrigerador hay que llenarlo de comida saludable, porque definitivamente creo que muchos que queremos regresar a la oficina podemos regresar con algunos kilitos de más. Y muchísimas gracias. Saludos desde Querétaro. Qué padre que en Querétaro nos están viendo, nos están escuchando, en Ensenada, aquí en Tijuana, los amigos de San Diego. Muchísimas gracias por acompañarnos.